Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos. Y vamos a presentar de inmediato a nuestro siguiente invitado, que no es un invitado, es parte de la casa, es parte del equipo de Radio Universidad de Chile, es uno de nuestros panelistas estables. Nos referimos al economista Andrés Solimano, con quien no vamos a estar en esta ocasión en la sección que tenemos habitualmente en nuestro programa, sino que con una excusa mucho mejor todavía, porque vamos a hablar de su último libro escrito junto a Gabriela Zapata, llamado Neoliberalismo a la chilena, una perspectiva histórica, que los pueden ustedes ver ahí quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas audiovisuales, de Editorial Catalonia. Así que vamos a hablar precisamente respecto de este libro, que es muy, pero muy interesante y muy necesario además para los tiempos que estamos viviendo. Andrés, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido acá a la radio nuevamente. Hola, buenos días, Claudio, un gusto estar acá presencialmente. Sí, tenerlo acá. Venir acá. Y para hablar de algo tan especial, ¿no? Este nuevo libro escrito junto a Gabriela Zapata, donde se plantean varias cosas, Andrés, pero para meternos de inmediato en lo que plantea el libro. Se habla, o por lo menos se plantea en el texto, que el capitalismo chileno es el resultado de una acumulación histórica muy particular. ¿Qué relación ve usted entre la implantación de este modelo y sus consecuencias en la política y las relaciones de poder? Sí, una pregunta importante. A ver, el libro provee, como lo dice el subtítulo, una perspectiva histórica del neoliberalismo a la chilena, el contexto en que se empezó a implementar el modelo neoliberal, que fue después de la caída del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, ¿no es cierto?, y la vía chilena al socialismo, viene una especie de restauración capitalista, encabezada por el general Pinochet y por el ejército chileno, y con su apoyo, las Fuerzas Armadas, y con su apoyo también de tipo civil. El régimen empieza con políticas más bien nacionalistas, económicamente hablando, etcétera, pero después aterrizan los Chicago Boys, que era un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago, y empieza a implementar un modelo que fue, se podría decir, la primera revolución neoliberal en el tercer mundo, porque después vino Reagan, después vino Thatcher, por allá por el año 79, 80, y después vinieron las reestructuraciones postsocialistas, después de la caída del muro de Berlín, etcétera. Pero en la década de los 70 el caso chileno fue muy particular, de implementación de un modelo llamado de libre mercado. El nombre no es muy exacto realmente, pero en condiciones de un régimen militar autoritario, muy represivo, y que giró completamente la orientación de las políticas económicas de Chile, no solo del gobierno de Allende, sino que de Frei Montalva, incluso el mismo Alessandri, y las políticas que se empezaron a implementar por lo menos desde el año 38, 39, con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, etcétera, sin hablar de políticas anteriores, ya del siglo XIX, que sí se discuten en el libro. Ahora, el concepto que se plantea en el título, esto neoliberalismo a la chilena, sugiere que la implementación del neoliberalismo en esta parte del mundo tiene algo diferenciador, ¿no? Algún componente que lo hace diferente respecto de otros procesos similares en Latinoamérica. ¿Cuáles serían esos componentes y cómo se ha podido sostener en el tiempo? Bueno, nosotros vimos con mi coautora Gabriela Zapata, que no pudo estar hoy día, el título, y un poco la idea era apuntar a un cierto excepcionalismo de la experiencia chilena, en el sentido de que, bueno, que el modelo económico fue implementado en un régimen autoritario, militar, que no había prensa libre, que no había parlamento, que los partidos políticos estaban o en receso o declarados ilegales, algunos, restricciones muy fuertes de la actividad sindical. Entonces ya ahí hay un excepcionalismo. Hay un segundo que viene, porque uno se pregunta por qué ha continuado tanto tiempo, porque cuando terminó el régimen de Pinochet y volvió la democracia post-Pinochet,
con sus peculiaridades, se siguió implementando en gran medida el modelo neoliberal. Esa es otra tesis del libro, que los gobiernos democráticos no abandonaron el neoliberalismo de Pinochet, lo modificaron en algunas cosas. Entonces, en parte porque la estructura institucional del país, y ya estamos en el 2025, es muy particular en el sentido que es probablemente una de las únicas transiciones a la democracia que sigue teniendo la misma constitución que se aprobó en el periodo dictatorial, la Constitución de 1980. Hubieron dos procesos constitucionales que no despegaron y seguimos pegados a esa institucionalidad. Entonces ahí hay una segunda excepcionalidad. Cuando murió Franco en España, el 78, después del acuerdo de la Moncloa, hubo una nueva constitución, las transiciones en Brasil, después que se fueron los militares en los 80, otra constitución en Argentina, en Sudáfrica, después del término de apartheid, todos aprobaron nuevas constituciones. Las nuevas democracias vinieron con nuevas constituciones. Chile no, Chile sigue pegado con la constitución de 1980, con algunas modificaciones, han hecho etcétera, pero constitución es la misma. Entonces, eso nosotros planteamos en el libro, que explica también la permanencia del modelo neoliberal. Es decir, Chile no se ha sacudido, después de más de 50 años, de la institucionalidad forjada en el periodo autoritario. Ahora, Andrés, en el libro también se describe un proceso persistente de concentración económica y del patrimonio también. ¿Cómo se retroalimenta este modelo con las condiciones políticas además que tiene nuestro país? Claro, un rasgo distintivo del modelo económico chileno actual es la alta desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso, ¿no es cierto? La estadística siempre se cita que el 1% más rico controla más del 40% de la riqueza personal del país, y es un país organizado en torno a algunas familias que están en la lista de los billonarios de Forbes, por ejemplo. Es decir, es un modelo económico que se sustenta en la creación de familias de alta riqueza, de conglomerados económicos, de extranjerización, por ejemplo, de administración de los fondos de pensiones, que son la gran mayoría compañías internacionales de seguros que manejan el sistema de pensiones chileno. La gradual desnacionalización del sector cuprífero, etcétera. Entonces, es un modelo de alta concentración económica que contribuyó a las privatizaciones de la época de Pinochet, algunas privatizaciones que se hicieron en los gobiernos, por ejemplo, de Frei Ruiz Tagle, y en la ausencia de mecanismos de desconcentración económica, ¿no es cierto?, de aplicación de una ley antimonopolio realmente efectiva. Y entonces, ese es un rasgo que desequilibra el sistema chileno, en el sentido que la gran concentración de la riqueza viene acompañada de influencia política, dinero para candidaturas que son favorables a esos intereses económicos, medios de comunicación controlados por los conglomerados económicos para crear narrativas que van en una cierta dirección legitimadora del statu quo. Distintos mecanismos que tiene el poder económico para influir en la política nacional y en el poder político. También eso explica por qué Chile está tan, a nuestro juicio, en el libro, porque sigue pegado con un modelo que ya no entrega mayor crecimiento económico, que insuficiencia en la productividad, que hay un sector industrial muy deprimido, que el modelo se ha basado en la extracción de los recursos naturales, muchos de ellos no renovables, etcétera. ¿Por qué sigue pegado a eso? Y gobiernos de distintos signos, de derecha, centro-izquierda, etcétera, siguen implementando ese mismo modelo. Esa es una de las paradojas del caso chileno. A pesar de que no da buenos resultados. Claro, a propósito de eso, Andrés, y lo que mencionaba respecto del crecimiento, que efectivamente durante los últimos años ya hemos visto que está en una suerte como de estancamiento, desaceleración, ¿no?, respecto de lo que ocurría en décadas anteriores, porque efectivamente hubo un tiempo en que hubo un crecimiento sostenido con menor velocidad, dependiendo de la contingencia global sobre todo, pero
pero hubo un crecimiento sostenido, pero aún así no se logró o no se ha logrado reducir la desigualdad, que es uno de los grandes problemas que ha enfrentado nuestro país en las últimas décadas, a pesar de que se han impulsado reformas, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado en términos estructurales que ha impedido avanzar hacia un país más equitativo? Claro. A ver, nosotros nos concentramos en 3, 4 factores que explican, a nuestro juicio, la alta desigualdad y que operan a través de esta estructura de poder tan centralizado, digamos, en las élites económicas, con sus ramificaciones del sistema comunicacional y político. A ver, primero, el sistema tributario es un sistema que no es muy progresivo, es decir, no grava con impuestos, grava con un poco de rentas más altas proporcionales al ingreso, pero no es, descansa básicamente, casi el 50% de la recolección de impuestos en Chile es por el impuesto al valor agregado, que paga todo el mundo, más que los impuestos al ingreso, que representan una proporción menos que la mitad. Depende de los impuestos indirectos, valor agregado, impuestos específicos. Entonces, en los países europeos y en la OECD en general, la principal fuente es los impuestos a la renta. Acá en Chile no. Entonces, un sistema tributario que no es progresivo. Segundo, un debilitamiento estructural de la capacidad de negociación trabajo-capital. Todavía tenemos básicamente el plan laboral del año 1979, creado por el ministro de Trabajo de esa época, José Piñera, en la época de Pinochet. En Chile no se puede negociar por ramas industriales. Se ha fomentado la dispersión y la fragmentación de los sindicatos, etcétera, mientras que las centrales empresariales están muy cohesionadas, funcionan muy aceitadamente, por así decirlo. Entonces, bueno, eso cambia la distribución funcional del ingreso, qué proporción del ingreso nacional va al capital y que al trabajo en detrimento del trabajo. Es un segundo factor. Un tercer factor que se ha debilitado sistemáticamente la educación pública, que fue el mecanismo, gran parte del siglo XX, de promoción social y de movilidad ascendente. Desde el año 80, 81, en la época de Pinochet, y después con la vuelta a la democracia, se ha debilitado, los presupuestos para la educación pública se han cortado, es un sector que ha quedado marginalizado y colegios que eran, liceos que eran emblemáticos, hoy día viven una serie de dificultades. Entonces ese mecanismo igualizador se cortó. Y lo otro, bueno, las privatizaciones, la financialización de la economía, las tasas de interés y los retornos de los que tienen activos que le permiten acumular más, beneficios tributarios también. Entonces ahí empieza a armarse un cuadro de por qué la desigualdad en Chile no se reduce. También el sistema de pensiones es bastante regresivo porque transfiere ahorros del asalariado a los dueños del capital, intermediado por la AFP. Entonces hay varios mecanismos entroncados en el modelo que si no se transforman, va a ser muy difícil que la desigualdad en Chile se reduzca. Estamos conversando a esta hora de la mañana junto a Andrés Solimano a propósito de su último libro que está compartiendo ahí la coautoría con también la también economista Gabriela Zapata, llamado Neoliberalismo a la chilena, una perspectiva histórica, de Editorial Catalonia, que se presentó hace muy poquito y que hace una revisión, como dice su nombre, una histórica respecto de cómo se ha implementado este modelo económico en nuestro país, particularmente desde la dictadura hasta nuestros días. Y precisamente, Andrés, a propósito de todos los fenómenos sociales, ¿no?, que ha experimentado Chile en los últimos años, en la última década, en corto, incluido el estallido social, la pandemia, posibilidades de cambio a nivel estructural vía reformas a la Constitución que finalmente no prosperaron, pero que se discutió harto respecto de ese tema. ¿En qué momento está el neoliberalismo a la chilena, Andrés? A ver, ese es un punto, una pregunta interesante. Yo creo que si uno ve, por ejemplo, para ya acercarse un poco a la coyuntura que estamos viviendo ahora, eleccionaria, etcétera, uno ve que las candidaturas de la derecha y la extrema derecha está prevaleciendo
o ha prevalecido, una especie de lo que yo llamaría un neoliberalismo tardío, pero bastante extremo y bastante ideologizado. Yo creo que influido por las políticas económicas que está implementando Milei en Argentina, ¿no es cierto?, de tratar de reducir y terminar y desarticular el Estado argentino, digamos, cortando todo lo que pueden cortar, etcétera. También replica las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, su paquete de rebaja impositiva y corte de los gastos de la salud pública, Medicare, Medicaid. O sea, son programas muy regresivos. Y si uno ve, por ejemplo, el programa de la candidatura Kast y ahora de los economistas que estaban apoyando a la candidata, ex candidata Matei, que entiendo se están plegando con Kast, básicamente coinciden que tiene que haber una rebaja muy fuerte de impuestos a las empresas. Son empresas en Chile, las grandes, ultracapitalizadas, que las 700 empresas más grandes del año pasado obtuvieron utilidades, cerca de $25.000 millones. Entonces se está pensando de hacerle un gran regalo tributario a esa empresa. Entonces, sin garantía de que esas mayores utilidades que van a tener después de una reforma tributaria de ese tipo, vayan a inversión en capital fijo y no la saquen fuera del país o inviertan en activos financieros. Entonces, pero yo lo llamaría una versión extrema, porque dice, bueno, como se va a reducir impuestos, vamos a cortar gasto social. Entonces va a estar en peligro la PGU, aunque no sé si se dice tan abiertamente, pero ya se está diciendo, y muchos programas sociales, Milei en Chile, aplicación de políticas de Milei en Chile. Y también se habla de volver a la política de los años 70, de privatizar todo lo que queda en el Estado. O sea, yo creo que el sector empresarial grande, conglomerado económico, ven en esta oportunidad que llegue un gobierno de la derecha radical, más extrema derecha, la posibilidad de apropiarse nuevamente de recursos del Estado, de activos productivos del Estado, y lo que va a concentrar más todavía la estructura económica que ya está muy concentrada. Entonces, por eso yo digo, es un neoliberalismo tardío, sin el entusiasmo conceptual que tuvo quizás cuando estaban los Chicago en la década de los 70, sino que ahora es una versión más oportunista. ¿Cómo aprovechamos esta coyuntura para hacernos de los activos públicos? ¿Cómo aprovechamos para que nos bajen los impuestos y aumentar nuestras utilidades más todavía? Entonces yo lo veo preocupante. Entonces, porque el neoliberalismo está un poco en retirada internacionalmente, pero con excepciones, digamos, más extremistas, por ponerlo así, estilo Milei, Trump, y ahora, si viene un gobierno de la derecha radical en Chile. Pero no le veo mucho... No le veo mucho combustible movilizador, lo veo más como extremo, como oportunista, como la última oportunidad de hacerse de activos y atajar y destruir derechos sociales, o sea, debilitar a los sectores que pueden ser contestatarios de esa versión de neoliberalismo radicalizado. Cortar derechos que afecten a los trabajadores, cortar beneficios sociales y arrinconar o debilitar a los que pudieran ganar con un cambio de orientación de modelo económico en una dirección más equitativa. Pero yo le veo el riesgo de que venga una desestabilización social. Ya la tuvimos el año 2019 con el levantamiento del estallido social, y han habido otras. Antes estaba la movilización de los pingüinos, 2006, 2011, los estudiantes universitarios, el movimiento ambientalista, el movimiento No Más AFP, etcétera. El modelo ha ido acompañado de efervescencia social en distintos puntos. Ahora, si se aplica una receta muy extrema, estos 4 años que yo los calificaría de bastante paz social con la administración Boric,
sin grandes cambios en el modelo, pero sin grandes conflictos sociales tampoco. Eso puede cambiar. Y los empresarios lo tienen que pensar, porque los grandes empresarios que están detrás de todo esto, tienen que pensar que tampoco en un ambiente de conflictividad social es bueno para los negocios y para la inversión. Efectivamente. Bueno, hemos dado un pincelazo, ¿no? A propósito de una de las aficiones también de Andrés respecto de este tema, que usted puede profundizar sin ninguna duda en este libro, Neoliberalismo a la chilena, una perspectiva histórica, de Editorial Catalonia, escrito por los economistas Andrés Solimano y Gabriela Zapata, que ya está en su librería amiga, para que ahí lo pueda adquirir. Andrés, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos reencontramos el miércoles. El miércoles. El miércoles tenemos cita, así que nos vamos a ver pronto. Ya, muchas gracias. Un gusto tenerlo, Claudio, siempre, Andrés. Y nosotros nos despedimos cuando son las 9:57. Siga junto a nosotros y nosotras, porque ya llega Nicolás Rojas y Semáforo a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, y como siempre también más noticias a las 13 horas en la segunda edición junto a Diana Porras. Nos reencontramos el lunes. Un abrazo grande, que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad